Buenas tardes, doctores, doctoras. Agradecerles la participación. Seguramente ya van a ir ingresando algunas personas más, pero bueno, con respecto a la puntualidad que tienen, ya vamos a iniciar esta reunión de retroalimentación. Bueno, esta es la reunión de retroalimentación de nuestro programa Chagas, eh, tanto para las técnicas de ELISA, HAI, y que son las pruebas que evaluamos. Sin embargo, para mí es importante comentarles que nosotros en la gestión 2023 hemos alcanzado la acreditación como primer proveedor de ensayos de aptitud en el país para justamente este parámetro, ¿no? La determinación de trypanosoma cruzi. Es en este entendido pues, que queremos nosotros compartir con ustedes dos aspectos, uno técnico y otro de más operativo, si vale tecno, ¿no? Que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, para esta retroalimentación, voy a presentar a la doctora Yailin Mamani y a la doctora Fabiola Alarcón, quienes les van a hacer la reunión de retroalimentación. Doctoras, buenas tardes. No sé si puede ver el tema de la pantalla, si la pueden compartir. ¿Me escuchan, doctora? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Mil disculpas. Es que un segundito, permítame compartir pantalla. Ya. Mientras se comparte la pantalla, por favor pedirles a los participantes que puedan registrar su nombre y el nombre de su laboratorio en el chat para temas de control y registro. Ok, por favor, me confirman si se puede ver la pantalla. Sí, está todo ok. Entonces, les dejo con la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Me permito presentar. Yo soy la doctora Yailin Mamani Pomac, actual responsable eh, de los ELISAs para VIH, Chagas en el control externo de calidad. Y bueno, hoy les voy a hablar un pequeño pantallazo de lo que es el diagnóstico para la enfermedad de Chagas. Ok, bien. Bueno, la enfermedad de Chagas o la enfermedad de Chagas aproximadamente afecta a 18 millones de personas. En el caso de América Latina, hay un riesgo de 100 millones de personas que tienen el riesgo de contraer esta enfermedad. Y bueno, en el caso de la enfermedad cardíaca de Chagas se considera incurable y se ha registrado altas tasas de mortalidad en fase crónica de la infección. Aquellos países donde la enfermedad no es endémica, hay sospechas de tasas bajas y constantes de infección causadas por trasplante de órganos, por transmisión congénita y a través de transfusiones de sangre. Entonces, por todo esto es importante y la enfermedad de Chagas se ha considerado como un riesgo creciente y su propagación también se ha considerado un riesgo. Se considera que un tercio de los pacientes infectados con la enfermedad, con el parásito, van a desarrollar manifestaciones crónicas, ¿no? Ahora, bueno, lo que vamos a revisar un poco es la situación del país. Esta es una pequeña gráfica de la OMS, donde ustedes van a poder apreciar lo que está con rojo son áreas endémicas donde la interrupción de la transmisión vectorial no es una meta. Las áreas naranjas es un área endémica donde la transmisión por el vector no ha sido interrumpida. Las áreas amarillas que están en Bolivia son áreas donde la transmisión por el vector principal está interrumpida. Entonces, como ustedes pueden ver, en nuestro país tenemos áreas endémicas donde no hay
un corte en lo que es la transmisión vectorial y, bueno, áreas donde se está tratando de realizar alguna acción para mitigar estos riesgos. Ahora, como, bueno, perdón, mil disculpas. Bueno, entonces, para ver un poco más qué es la situación del país, existen varias normas y tenemos un programa nacional para el tratamiento de esta enfermedad justamente para disminuir las tasas de riesgo y, bueno, mitigar las infecciones que ya se tienen. En cuanto a la enfermedad de Chagas, bueno, el ciclo de vida del parásito Trypanosoma cruzi va a ser transportado por un insecto que es un triatomino que va a estar infectado y se alimenta de la sangre de un humano o de animales y en sus heces, donde está el tripomastigote metacíclico, va a liberar al parásito y estos van a ingresar ya sea por el la herida donde ha inoculado el insecto, o puede ser por las membranas mucosas intactas, como es el caso de la conjuntiva. Dentro del huésped, lo que va a pasar es que los tripomastigotes metacíclicos infecciosos van a invaden, tejido local, ya puede ser tejido muscular, fibroblastos, macrófagos locales, cerca del sitio de inoculación. Entonces, donde estos van a diferenciarse a mastigotes intracelulares. Los amastigotes intracelulares lo que van a hacer son multiplicarse por fisión binaria aproximadamente de 15 a 18 horas y después de varios ciclos de división, los amastigotes hijos se van a diferenciar nuevamente en tripomastigotes. Estos tripomastigotes Estos tripomastigotes lo que van a hacer va a ser infectar nuevas células y nuevos tejidos, ya que van a ser liberados en el torrente sanguíneo. Los tripomastigotes del torrente sanguíneo no se van a Buenas tardes, replicar. buenas tardes. Por favor, vamos a apagar los micrófonos si hay nuevos ingresos. No, me olvidé de... Doctora Jaylin, por favor, si puede volver a habilitar su micrófono. Se inhabilita justo a todos. Perdón. Bueno, como les decía, los tripomastigotes que van a estar en el torrente sanguíneo no van a replicarse. Existe solo un tipo de tripanosoma que tiene esta habilidad, que son los tripanosomas africanos. En Bolivia, el tripanosoma que está presente endémicamente, lo único que va a hacer es reanudar una replicación cuando ingresa a una nueva célula o cuando es ingerido por otro vector. Entonces, bien, cuando es ingerido por otro vector. Ahora, cuando vuelve a ser ingerido por un triatomino, lo que va a hacer es, en el triatomino va a convertirse en epimastigote, va a multiplicarse y va a ser de nuevo un tripomastigote metacíclico. ¿Cuál es en nuestro país un reservorio que nosotros tenemos son los animales y muchas veces en estas regiones endémicas existen muchos animales que sirven de reservorios, lo cual dificulta mucho el control vectorial de este parásito. Entonces, cuando nosotros tenemos una zona endémica y existen animales que están en la calle, o ya sean domésticos o salvajes, estos tienden a acercarse justamente porque la población tiende a extender sus viviendas a regiones no habitables. Entonces, estos animales que ya tienen el parásito eh, van a ser picados por el insecto y bueno, así es como crece, ¿no?, el alcance que tenga la enfermedad. Voy a ir por el siguiente. Bueno, como les hablaba, existen normas nacionales de control de Chagas, porque existe el Programa Nacional de Control de Chagas, donde tenemos estas guías que nosotros tenemos que manejarlas en el laboratorio o en los hospitales, generalmente donde hay zonas endémicas. El más importante, bueno, o el que voy a resaltar en esta exposición es el Manual de Procesos para la Detección, Diagnóstico y Tratamiento y Seguimiento de la Enfermedad de Chagas.
¿Ya? En este manual explica cuáles son las técnicas que existen dentro del país o cuáles son las técnicas que deberíamos utilizar dentro de nuestro laboratorio y está en conjunto o está siguiendo las normas de la OMS para el diagnóstico de esta enfermedad. También existe lo que es el manual de normas y técnicas operativas para el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas crónica, reciente infantil, el manual para normas, diagnóstico y tratamiento de Chagas congénito y el protocolo de manejo de reacciones adversas por tratamiento etiológico de la enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces, estos 4 manuales ustedes los van a poder encontrar en la página del Ministerio de Salud y Deportes. Están completamente libre acceso y vamos a hablar un poco de las pruebas diagnósticas. Bien, nosotros para entender las pruebas diagnósticas, lo que tenemos que entender es el ciclo de la enfermedad como tal. En la enfermedad de Chagas vamos a tener una fase aguda, una fase intermedia y una fase crónica. Cuando hablamos de la fase aguda, es el periodo de incubación del T. cruzi, aproximadamente 72 el periodo de incubación una vez que ha ingresado a nuestro sistema, ¿no? Entonces, en estas 72 horas, el parásito va a experimentar ciclos de multiplicación. Y bueno, el sistema inmune va a desencadenar una serie de reacciones, entre estas la inflamatoria, y es lo que va a ocasionar la formación del chagoma. En el caso de cuando existe ingreso por la conjuntiva, va a estar lo que es la romaña, que es una lesión periorbital unilateral. Entonces, estos 2 signos que nosotros vamos a encontrar son señales de que ha habido una inoculación, por así decirlo, por el parásito, ¿no? O es donde tendríamos que tener precaución y tener seguimiento de las personas que tengan estas lesiones para ver si podemos diagnosticar la enfermedad de Chagas en una fase aguda. Bueno, en los casos de la fase aguda van a expresarse síntomas. El 5% de los casos son sintomáticos y el 95% son asintomáticos. En este periodo nosotros vamos a poder detectar el anticuerpo IgM e IgG y vamos a poder encontrar el parásito T. cruzi en sangre. Clínicamente, la detección de IgM no resulta de utilidad en los pacientes, entonces por eso todas las técnicas que nosotros vamos a aplicar en el laboratorio es para la detección de IgG. Y cuando es una fase aguda de 6 a 8 semanas después del periodo de incubación, lo que vamos a poder encontrar es T. cruzi en sangre, en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un extendido sanguíneo y hacemos una tinción GIEMSA, hay una probabilidad de un 60% de podernos encontrar al parásito y poderlo ver, ¿no? Ahora, aparte de la sintomatología que pueda presentar el paciente, que es fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, anorexia, vómitos, indisposición, todos estos síntomas nos pueden dar señales de que vamos a poder encontrar el parásito en sangre. Y cuando nosotros encontramos el parásito en sangre, tenemos una sensibilidad del 100%. Bueno, la infección aguda, si bien vamos a ver más adelante, puede detectarse con un simple frotis sanguíneo, también hay otras técnicas como es la Microstraut, puede ser la concentración en microhematocrito. Entonces, estas son técnicas que, si bien no se pueden realizar en todos los laboratorios porque sí necesitan un nivel de entrenamiento o equipamiento que muchas veces no tenemos, si nosotros tenemos la sintomatología y más o menos el paciente ha tenido o ha presentado el chagoma o la romaña entre 6 y 8 semanas antes de que se presenten los síntomas, entonces es muy posible que nosotros podamos hacer un frotis sanguíneo y ver el parásito. Ahora, lo que tenemos en la fase intermedia es cuando los individuos están infectados y se convierten en reservorio en fase intermedia. ¿Cuándo nosotros podemos clasificar que un paciente está en una fase intermedia de la enfermedad de Chagas? Tiene que tener tenemos que ver 4 criterios. 1, que la prueba serológica sea positiva para IgG. Y bueno, exista una demostración parasitológica del agente infeccioso, es decir, con la IgG nosotros estamos demostrando que existe o que ha estado presente el parásito.
la ausencia de signos y síntomas de la enfermedad de Chagas. Todo lo que yo les había mencionado antes, en una fase intermedia no se presenta. La ausencia de anormalidades en la electrocardiografía. Nosotros sabemos que la enfermedad de Chagas afecta al tejido del miocardio, del corazón, que es el miocardio, perdón. Entonces, muchas veces se expresa cuando nosotros hacemos un electrocardiograma o cuando el paciente ve o el médico analiza el electrocardiograma. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esta fase intermedia, no hay ninguna anormalidad que dé luces de que este paciente está enfermo con Chagas, ¿no? Y bueno, el corazón, esófago y colon tienen un tamaño normal y tienen alteración en los exámenes de rayos X, ¿no? Entonces, bajo estos 4 criterios, nosotros podemos decir que hay un paciente que está en la fase intermedia y la mayoría, más de 2/3 de los individuos que están infectados por T-Cruzi, pues van a permanecer en esta fase. Y son detectados cuando se hacen screening, ya sea para donación de sangre o se hace el screening neonatal, ¿no? Para las mujeres embarazadas se les hace una prueba de Chagas para evitar justamente la transmisión por vía vertical. Y bueno, la última es la fase crónica. En la fase crónica vamos a tener en afección el corazón, vamos a tener megasíndromes o síndromes neuroendocrinos, ¿no? En todos estos van a presentarse ciertos síntomas que se pueden ver físicamente y se pueden ver a través de, como les decía, exámenes, electrocardiogramas, rayos X. En estos casos, desde el intermedio hasta el crónico, la presencia de T-Cruzi en sangre va a ser negativa, ya que el parásito ya ha migrado a tejidos, entonces no vamos a poderlo ver por las técnicas de concentración. Sin embargo, nuestra arma es aquí la detección serológica. También podemos utilizar las técnicas moleculares que ahora están muy de moda. Sin embargo, el costo-beneficio de una técnica frente a la otra, pues obviamente la serológica tiene mayor ventaja. Ahora, enfocándonos en las pruebas, podemos hacer exámenes microscópicos, sí, en la fase aguda. Cuando les decía frotis sanguíneo teñidos con Giemsa, que es lo que podemos hacer en el laboratorio, el aislamiento del agente que no se practica generalmente, es más para fines investigativos, donde se puede hacer el cultivo de sangre o tejidos en medios especializados, y el senodiagnóstico, que debido a la complejidad y la demora que presenta esta técnica, además que tiene, a pesar de que tiene una buena especificidad y una buena sensibilidad, es muy demorado. Entonces, el senodiagnóstico y el cultivo se realizan solo para temas de investigación. La serología, que nosotros podemos realizarlos en los laboratorios, que es ELISA, HAI y RIA, muchas veces también está IFI, perdón. Y bueno, las técnicas moleculares, que podemos tener una combinación de ensayos de PCR, ya sea de sangre o de tejidos, de un producto de una biopsia. Ahora, en lo que es la serología, perdón. Bueno, si hay alguna consulta, pueden escribirlo en el chat o pueden levantar la mano y bueno, yo voy a dar paso a las consultas. En lo que es la técnica serológica, nosotros tenemos a HAI, que es la hemaglutinación, donde utilizamos glóbulos rojos de carnero que están sensibilizados con antígenos correspondientes, antígenos ya sean purificados de Trypanosoma cruzi. Estos se enfrentan frente al suero del paciente que está cargado con anticuerpos y nosotros vamos a ver una reacción de aglutinación, ¿no? O cuando no existe aglutinación es que no existe el anticuerpo, el IgG, en el suero de nuestro paciente. Inmunofluorescencia, donde nosotros tenemos epimastigotes fijados a una lámina y los cuales se enfrentan con el suero del paciente, y aparte se hace una serie de lavados y una conjugación con un anticuerpo monoclonal anti-IgG que está marcado con un fluorócromo, ¿no? Entonces, esta es una de las técnicas que nos permiten hacer un diagnóstico con una alta especificidad, porque estamos utilizando epimastigotes, ¿no? Entonces, ¿cuál es una desventaja de esta técnica? Cuando nosotros hacemos IFI, los anticuerpos solo van a fijarse a lo que es el citoplasma del parásito, del trypanosoma o de los epimastigotes, y se necesita cierta expertise para decir que es un resultado positivo o un resultado negativo. Además, nosotros tenemos que añadirle el costo que va a tener un microscopio de inmunofluorescencia para detectarlo, ¿no? Y el ELISA. El ELISA
ha ido mejorando a través del tiempo. Y este es, bueno, una ELISA, nosotros tenemos un pocillo que es la fase sólida donde están pegados los antígenos y van a enfrentarse al suero del paciente, ¿no? El suero del paciente va a fijarse a los diferentes parátopes que vamos a tener y luego por una serie de lavados y conjugación, lo que nosotros vamos a hacer es conjugar con un anticuerpo anti-IgG, perdón, monoclonal marcado con una enzima. Esta enzima la vamos a hacer reaccionar con su sustrato que va a tener un cromógeno y la reacción redox que vamos a obtener va a permitir un cambio de color. En este caso, el color es proporcional a la concentración de anticuerpos que nosotros tengamos en nuestra muestra. Bueno, vamos a hablar un poco de la ELISA como tal. Si bien nosotros tenemos varios kits en elección en el mercado o tenemos muy pocos, nosotros tenemos que ver la sensibilidad y la especificidad que presenten estos kits. En la norma de la OMS y en la norma boliviana solicita que el diagnóstico serológico se haga por al menos 2 técnicas. Una que sea la que tú hagas el screening y la segunda es la confirmatoria. En el caso de que exista discordancia con, por ejemplo, ELISA e IFI o ELISA hemaglutinación, necesitamos otra técnica para el desempate, por así decirlo. Ahora, ¿por qué puede existir estos tipos de discordancia? Nosotros tenemos que confiar en los ELISAs, que generalmente son los que tienen mayor sensibilidad, justamente por lo que van a tener en este cuadro. En el caso del ELISA, a través del tiempo ha ido mejorando mucho, porque antes lo que se utilizaba eran como concentrados de los antígenos que se pueden presentar en la membrana de los epimastigotes. Ahora lo que se tiene son combinaciones de epítopos peptídicos cortos que son productos de recombinación. Entonces, estos tienen parátopes de cadenas cortas que van a ser muy específicas para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Es decir, estos parátopes o estos epítopes que van a estar fijados en la fase sólida son tan específicos que van a casi imposibilitar el cruce con lo que es más común, que es la leishmania. No, muchas veces cuando nosotros utilizábamos un ELISA, lo de los antiguos, si bien tiene un concentrado de los antígenos que pueden ayudarnos al diagnóstico, también puede tener una reacción cruzada con los anticuerpos que están presentes en suero si el paciente ha tenido contacto con leishmania, ¿no? Entonces, este es un estudio que se ha realizado para el mejoramiento de los kits de ELISA para el diagnóstico de esta enfermedad, donde como ustedes ven, en un inicio se han utilizado 457 proteínas. Estas proteínas tenían más de 100.000 péptidos. Después se ha ido mejorando con 110 proteínas, 80 proteínas, hasta tener 30 péptidos, no proteínas, péptidos, que son cadenas súper cortitas que ya están fijadas dentro de la fase sólida, ¿no? O en la fase sólida, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que, bueno, estos péptidos son seleccionados y tienen una región antigénica única, ¿no? Y son sintetizados. Nosotros tenemos que entender que el Trypanosoma cruzi, a través de su distribución geográfica, podemos encontrar de 2 tipos. Una que es endémico de la zona de México y otro que es endémico de la zona de Brasil. Si bien nosotros vamos a tener mayor contacto con lo que es la zona de Brasil, es decir, que el Trypanosoma cruzi, que es endémico en las regiones que les había mostrado de Beni, Pando, cierta región del norte de La Paz, Cochabamba, Tarija, es más relacionado al tipo de Brasil. Sin embargo, esto no significa que pueda venir un paciente que tenga el Trypanosoma que es endémico en México, ¿no? Y si bien nosotros utilizamos una técnica ELISA y nos dice que pues, es discordante con otra técnica como HAI, tenemos que tomar en cuenta que puede ser que nuestro ELISA solo tenga antígenos que son específicos de la región de Brasil. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Muchas veces los kits de ELISA que son para Chagas son desarrollados o en Chile o en Argentina y estos utilizan antígenos
pues, o que son, si utilizan antígenos purificados, van a utilizar antígenos que son de la región de Brasil, no así de México. Y si las van a utilizar las de México, van a estar en menor proporción, lo que puede dar un resultado, pues, que sí te pueda dar la discordancia, pero no es porque el paciente no tiene la enfermedad, simplemente es porque quizá mi kit no tiene los antígenos necesarios. Ahora, bueno, hay regulaciones internacionales que te solicitan que tengan que tener un mix que sea muy específico, no importa de qué región sea. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de nuestros discordantes. Ahora, muchas veces nosotros recibimos resultados que son positivos en ELISA y negativos en HAI, por ejemplo. Cuando hablamos de HAI, nosotros tenemos que entender que es una técnica de hemaglutinación. Cuando nosotros hablamos de cualquier técnica de aglutinación o precipitación, tenemos que tener en cuenta el efecto pre-zona y post-zona. Muchas veces las muestras que nosotros les enviamos tienen una alta concentración de anticuerpos cuando son positivos, y cuando lo hacen por HAI y hacen una dilución 1 en 8 y 1 en 16 días, las únicas que prueban, es muy posible que puedan arriesgarse a un efecto prozona, ya que la concentración de anticuerpos es mucho mayor a la concentración de antígenos, y esto va a dar un resultado falso negativo, porque no van a poder interactuar de la manera necesaria. Entonces, lo que nosotros tenemos que darle es un ambiente de equivalencia, es decir, nosotros tenemos que buscar por lo menos 2 diluciones más para ver si o eliminar la sospecha de un efecto prozona. Perdón, de un efecto post-zona. El efecto pro-zona ya es un poquito más, menos común, por así decirlo, pero cuando nosotros, como somos un país que es endémico en esta enfermedad, es muy probable que las concentraciones de anticuerpos IgG sean mucho mayores. Entonces, en HAI hagan la dilución 1 en 8, 1 en 16 y hagan una dilución o 2 diluciones más para eliminar esta sospecha. Y si tienen una discordancia, sí tendrían que acceder a otra técnica, y muchas veces utilizan una inmunocromatografía, que son los point of care, que son las pruebas rápidas, que si bien te pueden decir o es positivo o es negativo, no es muy fácil confiar en estas pruebas, porque justamente porque en ELISA nosotros tenemos una selección de antígenos bien específicos que nos van a dar un resultado muy confiable. En la técnica de inmunocromatografía no se puede hacer eso, porque nosotros no vamos a poder como que empapar el papel con antígenos que pertenezcan a todas las regiones, o con todos los antígenos que sean necesarios para descartar un falso positivo de un falso negativo o de una reacción cruzada, ¿no? Entonces, y es muy complicado utilizar o acceder a una técnica de inmunofluorescencia. Entonces, la recomendación muchas veces es repetir el ELISA y repetir el HAI, ¿no? Entonces, es un pantallazo que yo les he querido dar en cuanto al diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Cuando tengamos otra retroalimentación, vamos a ahondar más en el tema que son los isotipos, o que son los posibles errores que nosotros podamos tener al hacer la técnica de ELISA o la técnica de HAI como tal, que son los más comunes en nuestro país. Y es lo que quería mostrar. Muchísimas gracias. Voy a estar disponible para consultas al final de la charla. Voy a ceder la palabra a la doctora Fabiola Alarcón, que es la responsable del programa de Chagas en el programa externo de calidad. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Continuando con la exposición, me presento, mi nombre es Fabiola Alarcón, soy la responsable del área de Chagas. No sé si puedo hablar un poco más fuerte, por favor. Claro que sí, ¿logran escucharme? Muy bajito. Ahora sí, no sé si logran escucharme, tal vez. Está mejor, gracias. Claro que sí. Bueno, buenas tardes, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Fabiola Alarcón, soy responsable del área de Chagas, y yo ahora les voy a hacer una presentación, más que todo estadística, de cómo nosotros realizamos la evaluación del desempeño. La evaluación realizamos por 3 tipos de métodos, como ser ELISA, HAI e IFI.
Nosotros a nivel nacional contamos con 56 participantes en la gestión 2024 y en la gestión 2023 contábamos con 57 participantes. De estos 57 participantes, nosotros tenemos 43 participantes que hacen diagnóstico por los distintos métodos como ser ELISA y HAI. Esto nosotros realizamos un desempeño comparativo entre los métodos. Como ha mencionado la doctora, para nosotros asegurar un diagnóstico de Chagas debemos realizar por dos métodos. Entonces, el que reporten la concordancia entre el tipo de método ELISA como el método de tipo HAI se tiene que tener una gran concordancia. Es lo que nosotros vamos a mostrar acá. Tenemos el 88% de participantes que tienen el desempeño casi perfecto, que según la tabla que les voy a mostrar posteriormente, y tenemos un 12% que tiene sustancial y moderado, que no está mal porque nosotros lo hacemos mediante la estadística de índice capa de Cohen, que esta es una herramienta que destaca la reproducibilidad de los resultados y la respuesta de los participantes a través de una concordancia externa de nuestro grupo de análisis. Esta es la escala de valoración que se usa para dar el grado de concordancia. En desempeño anual semestral de la gestión 2024, nosotros, como les había indicado, contamos con 56 participantes, de los cuales 38 hacen diagnóstico por el método de ELISA y HAI. Entonces, tenemos un porcentaje de 85% que los laboratorios tienen un desempeño casi perfecto, que estarían dentro de los rangos de 0,8 a 1, y solo un 15% que tendría un desempeño de 0,6 a 4,1 entre el grado de concordancia moderado o sustancial. Algunas recomendaciones que les puedo hacer a los participantes es que se aseguren de enviar las evaluaciones dentro de los plazos del cronograma establecido, que realicen las evaluaciones en la semana que corresponde dentro del cronograma para mantener así la precisión y relevancia de los resultados, y que tengan una frecuencia constante en los envíos de evaluación, ya que esto puede ser de gran impacto negativo para su rendimiento global anual. Muchas gracias por su atención y esperamos sus comentarios o recomendaciones. Muchas gracias, doctoritas, por la presentación, realmente muy clara. Entonces, a los participantes, si tienen alguna consulta, por favor, lo pueden realizar, ya sea activando su micrófono o escribiendo en el chat. Y también pedirles a todos los participantes que vayan llenando su nombre y el nombre de su laboratorio también en el chat, por favor. ¿Alguna pregunta, doctora? Doctora Edith, se le activó el micrófono, no sé si tiene alguna pregunta. Doctora, buenas tardes. No tengo ninguna pregunta, solo que bueno, me enlacé un poco tarde. Más bien quisiera, en este estudio de Chagas, ¿están incorporados también los bancos de sangre o solamente es para los que no son de banco de sangre, doctora? Bueno, nosotros tenemos, como menciona, un programa exclusivo para bancos de sangre, pero la metodología de trabajo, todo lo que se les ha comentado la doctora es de manera general, o se trabaja de la misma forma tanto para bancos de sangre como para laboratorios clínicos. Ahora, en relación, digamos, al informe final o a la última presentación que se tuvo, donde se hablaba un poco de las estadísticas, en el caso de los bancos de sangre se hace un análisis por separado a través en coordinación con el Programa Nacional de Sangre, ¿no? Pero toda la referencia en cuanto a la metodología de trabajo, las técnicas que también mencionaron las doctoras, eso es transversal a todos los participantes del chat.
Ok, muchas gracias, doctora. Gracias. No, usted, doctora, gracias por participar. Tal vez alguien más tiene alguna pregunta. Doctora, aprovechando la oportunidad, una consulta. Bueno, como yo estoy en el banco de sangre, ¿será posible que también pueda participar o no valdría mucho la pena, digamos, participar en ese otro programa de control de Chagas? Ah, Porque, eh, bueno, estoy teniendo un poco de problema con la implementación de esta nueva técnica, ¿no? Que es quimioluminiscencia. Entonces, para poder controlarlo mejor, no sé si valdría la pena o es suficiente porque como banco de sangre nosotros estamos participando, ¿no? En el ah, TEC. digamos que la forma de evaluación, no voy a decir las mismas muestras, pero sí la forma el tipo de matriz es la misma. ¿Cuál va a ser la Ah, principal ya. diferencia Ujú. que usted va a tener? Es que en el caso de nuestro programa de Chagas dirigido a los laboratorios clínicos, se hacen dos evaluaciones durante todo el año, es decir, para cada mes se les va evaluando. Entonces, va a tener más muestras. En cambio, en bancos de sangre trabajamos solo 2 veces al año. Ahora, si usted está teniendo Sí. problemas con esta prueba, puede ser que por ahí sí le pueda ser útil para controlar de manera más seguida su proceso, ¿no? Ah, ya. Muy bien. Voy a tomarlo en cuenta entonces, yo creo, para la próxima gestión. Ya, doctora, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, agradecer a la doctora Yailin Mamani y a la doctora Fabiola Alarcón por la presentación. Esta es nuestra primera charla en cuanto a Chagas, entonces más adelante les vamos a enviar nuevamente el enlace para ya una siguiente reunión de retroalimentación. Asimismo, comentarles que dentro de lo que es este programa, al ser un programa acreditado, pues nosotros también vamos a hacerles llegar a través de sus correos la información de lo que ha sido el ciclo, la gestión 2023, ¿no? Que ha mostrado la doctora Fabiola Alarcón, donde ustedes van a poder ver cuál ha sido el desempeño global. Es siempre importante que ustedes conozcan cómo se está comportando sus grupos pares. Como han visto también en la presentación, nosotros hemos hecho un análisis estadístico, cualitativo, utilizando el estadístico del índice CAPA, que nos ha permitido ver realmente de manera más puntual cuál es el desempeño de nuestros laboratorios y pues que en realidad vemos que hay un buen desempeño de manera global. El año pasado hemos tenido buenos resultados, entonces les motivamos a que sigan trabajando de esa forma. Como mencionaba igual la doctora, la recomendación es que se cumplan los periodos de tiempo, se cumplan los cronogramas, que no se olviden enviar sus controles, porque eso sí puede afectar, ¿no?, a su evaluación final. Entonces, doctoras, no sé si tienen algún comentario más para antes de cerrar. No, muchas gracias. Más bien agradecer a los presentes. Esperemos que la información les sea de utilidad. Muchas gracias. Gracias, doctoritas. Gracias a todos los participantes. Entonces, nos estaríamos viendo en una siguiente reunión. Que tengan muy buenas tardes, doctoras, doctores. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Perdón, comentarles antes de que se me vayan, vamos a tener la grabación de la reunión, las cuales están subiendo unos enlaces en un canal de YouTube, entonces ustedes van a poder tener acceso para poder revisarlas. Se va a ir mandando también a través de sus correos este canal de YouTube, entonces si ustedes quieren volver a ver, a revisar para salir de alguna duda, lo van a poder ver. Entonces, eso como último punto. Que tengan buena tarde, hasta luego. En YouTube, doctora, ¿con qué nombre está? ¿Cuál es Como Peking el Lab. nombre? Ah, ya, súper. Muy Sí, bien, muchas gracias. Hasta de luego. nada, hasta luego.